Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, hoy vas a recibir unas palabras hermosas, palabras de poder. Quiero que respires, quiero que te me relajes para que recibas los mensajes en este día de hoy de tus guías espirituales. Bueno, si tú quieres que yo ore por ti, bueno, cuéntamelo en los comentarios del video, yo te respondo en la menor brevedad posible. La razón alumbrará tu vida, te están diciendo en este día de hoy, y también te dicen que aceptes una ayuda en esta crisis, en este preciso momento. Bueno, a veces es bueno escuchar a otras personas que están fuera de las circunstancias para tener una perspectiva diferente de las situaciones y lograr avanzar. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas, mis queridos y mis queridas Libras. Bueno, los quiero muchísimo. Vamos a comenzar con nuestra economía, con los solteritos y después con las parejitas, las personas que están en una relación. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives tu campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, voy a estar sorteando unas lecturas personalizadas. Quiero que estés atento en estos días en tus lecturas porque voy a anunciar, bueno, las personas que comenten o las personas que estén suscritas al canal, de cada signo voy a sacar a una persona. Bueno, con respecto a tu dinero, vamos primero con respecto a tu dinero. No pierdas la esperanza, eres una persona muy generosa y de la misma persona que tú forma que tú das, de esa misma manera vas a recibir y vas a recibir muy buenas noticias, me dicen las cartas en este día de hoy. En un futuro más bien cercano, mayor prudencia con tus gastos, mayor prudencia con lo que recibes en esta época. Ahorra, inviértelo de una buena manera. No te me vayas a dejar engañar tal vez de una persona que te va a querer pedir un dinero prestado o que tú hagas algo y después, bueno, cierto dinero que vas a entregar tal vez no lo puedas ver. Entonces, mayor prudencia con toda esta situación. Sé más firme y piensa más en tu futuro, en tus sueños, en tus anhelos. Te dicen los ángeles, es momento de sembrar. Es momento de darle a alguien que tú sepas que está realmente necesitado o necesitada algo, ya sea de ropa, de alimento, de medicamentos, alguien que realmente, o tiempo. Bueno, alguien siembra en alguien en estos días definitivamente. Mucho cuidado con lo que te estoy diciendo acerca de esta situación, de que no te vayan a engañar, tal vez alguien que quiera algo de dinero o que tú firmes o hagas algo y que te va a ir, se te va a meter como por el corazón. No vayas a caer en esa situación porque te podría estar trayendo bastantes problemas. ¿Listo? Ahora vamos con nuestros solteritos, nuestros amados y amadas Libras, solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dice a ustedes las cartitas en este día de hoy. Bueno, llega una buena noticia a tu familia, llega una muy buena noticia y me dicen las cartas que es algo relacionado con un dinero. ¿Listo? Algo que tal vez estaba como que se había perdido, algo así. Bueno, no pierdas la esperanza porque eso se va a dar para ti, ya sea para ti o para un familiar, pero eso se va a dar definitivamente en un futuro más bien cercano. Mira, cierta discusión con unas personas muy cercanas a ti te va a causar mucha tristeza, te va a causar mucha desazón definitivamente. Pero yo te digo, a veces hay personas tóxicas que están a nuestro alrededor y que debemos apartarnos de esas personas definitivamente para poder tener la suficiente paz y tranquilidad para poder avanzar en nuestras vidas. ¿Listo? No te me apachurres, no te me desilusiones, más bien sigue adelante, que las cosas se pueden resolver definitivamente a tu favor. Tal vez estas personas van a ser como muy insistentes o son personas de las cuales tú como que dependes mucho para tomar decisiones, pero más bien comienza a tomar decisiones por ti mismo
mismo o por ti misma. Van a haber unos cambios bastante grandes en tu vida, tal vez algunos que no te gusten tanto, pero es positivo que tú los acojas. Mira que tú tienes todas las herramientas, así como el mago tiene todas las herramientas para poder actuar y realizar todos sus sueños, tú las tienes. Entonces vamos para adelante, no te me apachurres, no digas yo no puedo, tú puedes y puedes más de lo que tú siempre has querido y lo que siempre te han dicho. Más bien sigue adelante, avanza, crece y verás que las cosas se vienen mucho, mucho a tu favor. Bueno, cree más en ti. Esa es la palabra clave para ti en este día de hoy. Bueno, por ese lado es la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Ahora vamos para mis parejitas. Quiero que pienses ya mismo en esa persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Vamos a ver cómo está esta relación. Bueno, peleas y discusiones entre ustedes dos, sí, la verdad es que sí. Pero me dicen las cartas que no pierdas la esperanza, que las cosas se arreglan hablando. Definitivamente hay muchos sueños y muchos proyectos como que en esta relación y que tal vez nos están haciendo realidad en este momento. La cuestión es de hablar, de llegar a acuerdos, de estar, como te digo, en consonancia el uno con el otro. Hablando se soluciona absolutamente todo, me dicen las cartas. ¿Listo? En un futuro más bien cercano, en esta relación no hay falta de amor, ¿no? Hay falta es de comunicación y compromiso de los dos. En un futuro más bien cercano, me dicen las cartas, como que va a haber una desilusión grande, pero yo no te digo que sea infidelidad, no aparece infidelidad aquí. Hay una desilusión bastante grande entre ustedes dos, pero, aquí viene el pero es una cuestión que los va a llevar, es como un campanazo. Listo para que ustedes avancen, para que ustedes se miren a los ojos y no renuncien a esos sueños, a esos proyectos que ustedes dos desde el comienzo quisieron hacer juntos el uno con el otro. Aquí hace falta es mayor compromiso y puede ser, es muy posible que la vida a ustedes les dé un giro muy grande y que caigan en cuenta que esta persona con la cual ustedes están en este instante es la persona con la que realmente pueden hacer mucho en su vida. ¿Listo? Desde cuenta que nadie es perfecto, nadie viene sabido en esta vida. La relación de ustedes puede tener un nuevo comienzo, serán llamados a renacer. Me dicen, hay una persona que ya no está aquí con nosotros y que te mira desde el cielo y diciendo, bueno, este es el momento para mi querido, mi querida Libra, de realizar sus sueños con esa pareja que tiene en este momento, pero que es momento de hablar. Definitivamente, sé justo tú con esa persona y contigo mismo también. Es momento de ser sereno, de guardar la calma, de no dejarse dominar por los instintos, de mira, si tú sientes que a veces la rabia, la ira, como que no puedes con eso, es tu frustración, es la frustración de tu persona especial, son las circunstancias, es el niño, la niña interior herido, ofendido, listo, y hay que sanar toda esa situación, porque si te das cuenta, tal vez es un mismo patrón, es un mismo tipo de relación el que has tenido últimamente. Bueno, es momento de sanar, no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad buscar solución acerca de esa situación. ¿Listo? Hay muchas controversias en esta relación, hay muchos desacuerdos, pero hay falta de comunicación. Aquí no hay falta de amor, aquí hay falta de compromiso. Y muchas discusiones, muy enfrascados en cosas cotidianas, en cosas que hay que arreglar. Es momento de buscar asesoría, es momento de buscar ayuda afuera de esta relación, porque al parecer los dos como que están plantados en un solo punto y como que no quieren salir de ahí. Bueno, es momento de luchar por esta relación, de seguir adelante, de avanzar. Si quieres escribir una palabra de poder para esta relación bonita, aunque a ti no te lo parezca, a esta relación que se está construyendo, lo puedes hacer diciendo, llega la paz, llega la abundancia, llega la pasión y el amor a esta relación, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas amigas de Libra, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.